Regresamos al noticiero, mandamos un saludo grande a Javier y a Emi que están del otro lado viendo y escuchando el Noti, y nosotros rápidamente le damos la bienvenida a Juan Pablo Pucciarelli con toda la actualidad de la política internacional. Y la pregunta va a ser muy sencilla y le vamos a dar paso y le vamos a dar lugar y tiempo para que nos cuente, porque la pregunta es: ¿qué no pasó en Perú? Sería esta semana, en estos últimos días, ya en este último mes. Así que, Juan Pablo, bienvenido una vez más. Y bueno, y el tiempo es todo tuyo acá en el Noti para que nos cuentes cuál es la actualidad justamente de lo que sucede a nivel político, social e institucional en las últimas horas en nuestro querido país hermano de Perú. Hola Diego, muy buen día para vos, para todo el equipo, para la audiencia. Así es, estamos en un contexto, como sabemos, muy convulsionado en Perú, desde diciembre, con lo ocurrido con Pedro Castillo en adelante. Vamos a hablar de lo que pasó puntualmente ayer, jueves 19 de enero, con una jornada de protestas multitudinarias, no solamente en Lima, pero principalmente en Lima, en la llamada Toma de Lima o también Marcha de los Cuatro Suyos, después voy a explicar esta denominación. También se registraron, como decía, en Puno y Arequipa, en dos departamentos del sur del país, dos muertos, hasta el momento hay dos muertos confirmados, pero bueno, la protesta en Lima fue muy importante, contrariamente a lo que muchos y muchas creían, no hubo muertos, sí heridos, pero no un baño de sangre que sobre todo los medios conservadores del Perú vaticinaban, pintando a los manifestantes de hordas desenfrenadas en busca de violencia. Lo que se vio, por el contrario, es una marcha pacífica en su amplísima mayoría, que no tiene una conducción política centralizada, que no tiene un referente político o sindical que se ponga al frente de las protestas, pero que sí están compuestas por organizaciones sociales, por comunidades campesinas, por agrupaciones estudiantiles, que no se dejan intimidar pese a la brutal represión por parte de las fuerzas policiales y militares que viene habiendo en Perú desde diciembre. Recordemos que venimos de una masacre tremenda como la de Juliaca, la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, que limita con Bolivia. 19 personas asesinadas en un solo día en Juliaca. Esto ocurrió el 9 de enero. Y pese a eso y a otras masacres, como dije anteriormente, las protestas continúan, los reclamos son muy claros, básicamente la renuncia inmediata de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones generales en este orden de sucesión de los acontecimientos. No está claro qué va a pasar. Hay que partir de la base de que está todo en disputa. El gobierno de Boluarte, ayer después de la marcha, salió a intentar dar una imagen de fortaleza, lejos de reconocer, digamos, el propósito de los reclamos de las y los manifestantes. Leo brevemente lo que dijo Sí. Boluarte en cadena nacional a la noche. Dijo: quiero empezar primero agradeciendo todo el desplazamiento inmaculado de la Policía Nacional en la ciudad capital y en algunos lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido el día de ayer y hoy, 19 de enero. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho y generar caos para tomar el poder, están equivocados. Le decimos al pueblo peruano que la situación está controlada, actuaremos con todo el peso de la ley, el gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Claramente la estrategia es distinguir entre lo que el gobierno denomina el pueblo y las hordas violentas de manifestantes. Una estrategia discursiva que Sí. tiene su respaldo en un término que es muy conocido en el Perú, que se usa mucho en la discursividad política en general, sobre todo en los sectores de derecha, que es el terruqueo. Terruqueo es una palabra que viene de otra, que es terrorismo o terrorista, que es básicamente acusar justamente de terrorista, con la historia que tiene muy dolorosa del Perú, sobre todo vinculada perdón, a Sendero Luminoso y a la toma de la Embajada de Japón en Lima en 1997, entre otros hechos
lamentables que hubieron en el pasado, con la idea básicamente de deslegitimar a las protestas pacíficas para ganarse adeptos por derecha, para decirlo rápidamente, que es la estrategia de Boluarte, sostenerse en el aparato represivo y en las fuerzas parlamentarias del conservadurismo, principalmente fujimorista, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, Sí, sí, continuamos, Juan Pablo. está por verse como... sí, decime. No te interrumpo, quédate tranquilo. Ah, No, justo hay un no, pequeño está por delay, justo verse... hizo el silencio, te iba a decir algo, pero comenzabas a hablar, así que no te preocupes. Bueno. No, está por verse qué va a pasar, básicamente porque una renuncia únicamente de Boluarte le daría la presidencia al actual titular del Congreso de la República, que es José Williams, un ex militar de ultraderecha, partícipe de los acontecimientos represivos en los 80 en varias localidades del Perú, de masacres concretamente, como la masacre de Acomarca, por ejemplo, que claramente sería echar nafta al fuego en la actual situación del Perú. Por eso es que no solamente se pide la renuncia de Boluarte, sino también del Congreso y la convocatoria a elecciones, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente lo que iba a decir yo en el medio era que había movimientos en Argentina también de apoyo a los reclamos que se acercaban a la Embajada de Perú justamente en la ciudad de Buenos Aires. Solo eso iba a agregar. Así es, Diego. Hay apoyo de sectores en Argentina y de varios países. Otra estrategia, volviendo a lo que decía anteriormente, de deslegitimación por parte del gobierno de Boluarte, es asociar a los grupos campesinos que provienen del sur peruano, del altiplano, digamos, con con la estrategia de liderazgo de Evo Morales, que es verdad que ha intentado organizar a las comunidades campesinas del sur de Perú, pero que de ninguna manera tiene la preponderancia, ni mucho menos ha ordenado acciones de violencia en Perú, como sí está planteando el gobierno para acusar a Evo Morales y básicamente crear un chivo expiatorio. Recordemos que ya ha tenido un conflicto diplomático muy fuerte este gobierno con México, que incluyó nada menos que la expulsión del embajador de México en Perú. Claro. Sí, sí, a Eh, raíz justamente para contextualizar de la posibilidad de que México, a través de su figura presidencial, López Obrador, le den asilo político al destituido presidente Pedro Castillo. Exactamente, esa fue la segunda jugada que ofreció López Obrador en este contexto de crisis en Perú. Acogió a la familia de Pedro Castillo. Castillo, recordamos, está detenido en un penal, atravesando su prisión preventiva de, en principio, 18 meses. Veremos cómo se desarrolla eso. Y ya que traemos a Castillo, que claramente aparece como apartado del tablero en este momento en Perú, obviamente al estar detenido, una declaración que me pareció interesante de un historiador, Antonio Zapata, que dijo para el diario La República, lo cito: Castillo representaba al Perú rural. En las últimas movilizaciones salen los campesinos y dicen: teníamos un representante y no lo han dejado gobernar, nos han sacado nuestra oportunidad histórica. Esta clave me parece muy interesante para entender el hartazgo, a mi modo humilde de entender, irreversible a esta altura que hay en amplios sectores de la población en relación al sistema político. Todas las encuestas, todas, dan entre un 80 y un 90% de desaprobación del Congreso. Para que nos demos una idea del nivel de deslegitimación, en este caso real, que hay con el Congreso. Castillo no tuvo ni tiempo ni capacidad, algunos dicen tampoco voluntad, de implementar transformaciones profundas en un país castigado por la informalidad laboral, por el bajo porcentaje de mayores jubilados y jubiladas, por un sistema de salud absolutamente precario inequitativo. Pero lo que sí es Castillo es un dirigente sindical proveniente del norte humilde, lo hemos dicho más de una vez acá, y ese hecho de por sí, sumado al intento permanente, incluso desde antes de que asuma, de no dejarlo gobernar y de buscar su destitución a como de lugar, cosa que lograron en diciembre último. Pero bueno, muy posiblemente no hayan calculado el nivel de la protesta social que se venía a partir de
de alcanzar ese objetivo que obsesionó al conservadurismo peruano desde que el profesor Castillo irrumpió de manera inesperada en el escenario político, ¿no? Sí, hay algunos ítems o factores similares, y en esto corregime, desmentime y si no, confirmalo, en lo que sucedió, por ejemplo, en Bolivia con la destitución en su momento del presidente y la asunción de Yanine Áñez. Hay como elementos donde, podemos decirlo, y esto como muy a grosso modo, donde si la derecha o los sectores, el sector económico privado de derecha, de extrema derecha en algunos casos, no le gusta cómo está conformado el gobierno, utiliza sus mecanismos para destituir y poner la figura que más le convenga. Así es. En el caso de Perú, se agrava la situación con el hecho de que el Congreso tiene la posibilidad de vivir atormentando al Ejecutivo. ¿De qué manera? Vetándole los ministros, algo que es una de las rarezas que tiene el sistema político en Perú. Un presidente que pierde la mayoría de su tiempo buscando qué ministro o ministra puede evitar la destitución en el Congreso. Caso contrario, es una cartera que queda vacante y que no puede funcionar. A ese nivel llega la deformación político-institucional que hay en Perú, sumada a la figura de la vacancia por incapacidad moral, que también bueno, fue utilizada más de una vez para remover presidentes que por A o por B fueran incómodos para el poder, especialmente Castillo, ¿no? Lo que tenías en Bolivia era una protesta a raíz de lo que la OEA, la Organización de Estados Americanos, denunció, pues se probó falsamente, como un fraude electoral. Acá vos tenías un presidente que había asumido en julio del 21, o sea que llevaba menos de 2 años, que tenía mandato hasta 2026, que es el mandato que después Boluarte se propone cumplir, traicionando a las bases que le pedían que se vaya una vez que Castillo había sido destituido y que llame elecciones, cosa que no hizo Boluarte. Y retomo esto que decía el historiador que cité anteriormente, porque quedó muy claro, de manera obscena diría, que el objetivo fue no dejarlo gobernar. El objetivo fue impedirle a toda costa, obviamente asusando los fantasmas de un programa económico de corte comunista, que no era tal, no había en la propuesta programática de Castillo y de Perú Libre, que fue su partido, ni expropiaciones masivas, ni nada que se le parezca a un programa de corte comunista. Pero la estrategia fue esa, y quedó muy claro, especialmente en los sectores del sur, de Apurímac, Ayacucho, y del norte, por ejemplo Cajamarca, que es de donde viene Castillo, la idea de que Castillo quiso cerrar el Congreso de Perú porque de otra manera no iba a poder gobernar nunca. Que, bueno, en parte es cierto, si bien acá no estamos defendiendo un cierre del Congreso, aunque hay que aclarar que en Perú existe la figura constitucional del cierre del Congreso cuando justamente en la votación parlamentaria te vetan 2 consejos de ministros consecutivos, vos podés cerrar el Congreso y llamar a elecciones. Castillo no hizo eso y de hecho no tenía el margen institucional para hacerlo porque no le habían vetado 2 consecutivos, había logrado aprobar uno de esos consejos, entonces era ilegal lo que decidió. Pero más allá de esos tecnicismos, lo que quedó en muchas personas, sobre todo en sectores, como digo, del sur y del norte, es esta asfixia a la que fue condenado Castillo en el no ejercicio del poder, digámoslo así, desde el minuto cero, que incluyó además, claro, actitudes de racismo muy claras, muy evidentes, por ejemplo en la campaña para evitar que gane Castillo y que sea electa Fujimori, y en el tratamiento mediático que se le dio a Castillo y a los manifestantes que lo apoyan, casi como no peruanos, como subhumanos que no pertenecen a la gente de bien, limeña, que sabe ejercer el poder político y demás. Sí, sí, esas Entonces definiciones ahí a se veces, produjo una grieta que claro, realmente es profunda. sí, esas definiciones cuestionables como a veces cuando dicen el voto calificado y cosas por el estilo. Exacto. Para finalizar, Juan Pablo, ahí podrías refrescar
La expresión que utilizaste al comienzo también, eso de los 4 que dijiste ibas a Sí, iba a cerrar con eso. La marcha de los 4 suyos se la denominó ayer también así porque en julio del año 2000, en protesta contra el intento de reelección de Alberto Fujimori, se produjo por primera vez esta marcha. Cuando hablamos de 4 suyos, ¿de qué hablamos? Bueno, el imperio inca en su momento era llamado Tahuantinsuyo, y los 4 suyos eran las 4 regiones, digamos. Está la del norte, Chinchaysuyo, las 2 del centro, Antisuyo y Contisuyo, y la del sur, Collasuyo, que es básicamente un término para denominar la procedencia federal de las manifestaciones, para darle justamente ese carácter de multitudinario y de federal. Es un país que, bueno, parecido a lo que pasa en Bolivia, está muy diferenciado geográficamente entre lo que es la zona de Lima y el Callao, por ejemplo, y las comunidades indígenas del altiplano. Esta marcha fue muy importante porque terminó, el año 2000 me refiero, porque terminó de vaciar de poder político a Fujimori, que no sé si te acordás que termina renunciando desde Japón, exiliado ya, por un fax a fines del año 2000, dándose cuenta que no tenía ningún tipo de posibilidad de que prosperara su intención de perpetuarse. Entonces quedó en el inconsciente colectivo, popular en Perú, la idea de una marcha que pone un final, ¿no? Que es un antes y un después. Veremos si en este caso es así. Boluarte más bien ya salió ayer, como decía, a tratar de transmitir la imagen contraria, la imagen de estoy más fuerte que nunca. Pero bueno, las palabras se las lleva el viento muchas veces, y habrá que ver efectivamente con cuánto poder político cuenta Boluarte para mantenerse, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan Pablo, el panorama completísimo, espectacular, y seguramente con lo que está sucediendo en Perú y también en otros países en Latinoamérica y el mundo, tendremos novedades la próxima semana. Así es, una región muy convulsionada, protestas en Perú, siguen las protestas en el oriente boliviano que contamos a fin de año. Brasil sigue tramitando las secuelas del intento de golpe. Bueno, es una región muy caliente, como sabemos. Totalmente. Bueno, y no solo por el verano, y no solo por el entre verano. comillas. Exactamente. Así que bueno, Juan Pablo Pucciarelli, muchísimas gracias por el informe tan completo como siempre. Un placer contar con tanta data y con tanta claridad también para compartir, porque no es algo menor. Muchas gracias, Diego. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, fue la palabra de Juan Pablo Pucciarelli, nuestro especialista en política internacional, siempre con mucha claridad para ir avanzando punto por punto, para entender justamente, comprender lo que sucede en la región, en este caso puntual, en Perú. Nosotros no tenemos más tiempo este bloque porque se nos va pasando volando. Ya se nos fue la primera hora del Noti. Así que lo que vamos a hacer inmediatamente es ir al flash informativo con lo que hay que saber en este viernes. Música para levantar la jornada y darle la bienvenida a esos aires de fin de semana que llegan a todo el planeta. Sí, a todo el planeta, ¿por qué no? Llega el fin de semana a todo el planeta. En algunos lados ya es, en otros está llegando. Cosas que pasan. Nosotros ya volvemos con mucho más Noticero. Googlear desempleo. La compañía del motor de búsqueda anunció que despedirá más de 12.000 personas en todo el mundo. La cifra se suma a los recientes 10.000 de Microsoft, 18.000 de Amazon y 11.000 personas de Meta a fin de año. Monotributo extendido. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, prorroga hasta el viernes 27 de enero el plazo para recategorizar el monotributo. El trámite se realiza online y hay que informar la facturación anual previa. Norte en alerta. Las temperaturas en Chaco, Corrientes, Formosa y Salta estarán cerca de los 40 grados y por este motivo se emitió una alerta roja. Además, hay alerta naranja en Entre Ríos y Santa Fe. Supercampeón argentino. Este viernes, desde las 12:30, Boca Juniors y Racing se enfrentan en Emiratos Árabes Unidos por la Supercopa Internacional.
ambos equipos se llevan $1.300.000 por participar y $200.000 van al ganador como premio. Pasan los Leones. El seleccionado argentino masculino de hockey empató 5-5 ante Francia y clasificó a la siguiente fase de la Copa Mundial en India. Jugará el lunes a las 8:30 de la mañana contra Japón o Corea del Sur.